Hola mis amigos, les doy la bienvenida a Zona Global. Soy Claudio Barceló y gracias por prestarme estos minutos de su atención. Hoy vamos a hablar de un tema completamente diferente de lo que hemos venido hablando meses atrás. Hoy vamos a hablar de guerra civil en los Estados Unidos. Interesante, ¿no? Bueno, hace 16 días empecé a ver un corto, un trailer de la película de nombre Civil War, Guerra Civil. Precisamente acá, en YouTube. Me llamó la atención, me llamó poderosamente la atención, porque ha sido un tema que he venido conversando con gente muy cercana a mi persona. En ocasiones he expuesto el concepto o la potencialidad de una guerra civil en los Estados Unidos, tema que me inquieta y me preocupa. Y es por esto que cuando vi este corto de esta película, me llamó la atención y empecé obviamente a averiguar, investigar qué es lo que pasaba y qué no pasaba. Básicamente esta película es realizada por DNA Films, que es la productora, y A24, que es la distribuidora de la película. Inicialmente fue filmada en Atlanta y movieron el film a Londres, hasta donde tengo entendido. El día de estreno, abril 24 del próximo año, o sea, 2024, en 4 meses más. Pero ¿qué consiste la película? Bueno, lo que he podido ver, básicamente se trata de una familia, no sé si ambos son periodistas o uno de ellos es periodista, que viaja a través de los Estados Unidos en el medio de una guerra civil y su confrontación como tal. Muy interesante. Pero, ficción, realidad, una mezcla de ambos, esto es lo que vamos a ver ahora. Esto sería un tema controversial, ¿saben? Y la primera pregunta que me resalta a la cabeza es ¿qué posibilidades existen de una guerra civil en los Estados Unidos? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Cuál sería el detonante de esta historia? Es una problemática política y social definitivamente, ¿saben? Y vamos a ir viendo el corto de la película a través del video, ¿no? Realmente lo que hice fue analizar esta situación. Y ustedes me van a disculpar porque yo ando medio resfriado. Tengo un resfriado de Navidad. Una tos que a veces no me deja hablar seguido, pero aquí estamos. Pero me dediqué a ver los análisis de los diferentes youtubers o gente que sale en YouTube en inglés. Y ver qué es lo que decían al referente. Básicamente, pues obviamente analizaban el corto, lo tomaron más a broma que con conceptos reales. Y yo no tomaría esto tan en broma, ¿saben? ¿Por qué? Primero porque conozco, ilustrativamente, en conocimiento pleno. Segundo, lo he visto. Tercero, lo he vivido. Cuarto, históricamente se ha presentado. Quinto, sé que es muy fácil desestabilizar a un país. Sobre todo con la ingeniería social que se conoce y se aplica hoy día a nuestras sociedades. Y cuando hablo de ingeniería social, esto es ácido sulfúrico para muchos. Pero es muy fácil descomponer a un país en cuestión de horas. Lo vimos en Libia, lo vimos en Nicaragua, lo vimos en Siria, lo vimos en Yugoslavia, lo vimos en Ruanda. Hay procesos que no son tan rápidos, que toman tiempo. El proceso en Ucrania empezó en el 2013, 10 años o prácticamente, perdón, 9 años después. Estamos viviendo en Ucrania una guerra que ha destrozado el país, ha matado a no sé cuántos miles y están todavía peleando. O sea, conceptos a todos los niveles, políticos, sociales. Yo no tomaría las películas de Hollywood tan a la ligera hoy día. Antes sí, hoy día, con los conocimientos adquiridos, no. ¿Por qué? Voy a dar el primer ejemplo, Hancock. ¿Ustedes vieron Hancock? Donde Will Smith era el actor principal y era el superhéroe, sí, Hancock. Pero resulta que en Hancock aparecía en los bumpers de los autos, los stickers,
con la publicidad de Obama como presidente. Las pancartas salía Obama como presidente. El águila o el halcón era el mismo que utilizó, creo que Barack Obama en su candidatura a la presidencia. O sea que nos filtraron y nos fueron preparando a un superhéroe negro antes de que Barack Obama incluso llegara a la presidencia del país. O mejor dicho, a las elecciones del país. Interesante, eso se podría hacer un programa específico para ver los detalles de Hancock. Otra película que me llama poderosamente la atención y me viene a la luz, ¿no? Sería esta Guerra de los Mundos Z, donde Brad Pitt era el protagonista y trataba de una pandemia precisamente, donde el mundo se acababa, todo el mundo se peleaba. Y ustedes me disculpan por mi tos. Al final de cuentas, un superhéroe con medio de Naciones Unidas llevando a cabo la magia de una vacuna al mundo, salvando a la humanidad. Pero mientras tanto, la mitad de la humanidad se murió y la otra mitad quedó lesionada, y los que pudieron sobrevivir por medio de esta vacuna, muy similar a lo que vivimos todos con el COVID-19 y la pandemia durante todo ese año. Creo que hay una similitud espantosamente igual. O sea que hoy día las películas no las tomo tan a la ligera. ¿Por qué? Porque nos prevén, nos van hablando y nos van preparando para lo que ellos quieren. Bueno, esa puerta atrás oscura que les he hablado tantas veces. En fin. Aquí tienen el primer factor de importancia a tomar en cuenta, por supuesto. El segundo, Estados Unidos creo que no es el mismo que yo conocí, ni en el que yo me desarrollé mis primeros años. Hoy día Estados Unidos es diferente. Y creo, en los análisis que he podido realizar personales, de que el gobierno de Barack Obama precisamente viene a ser este pivote. Antes de Barack Obama, no importaba quién era el presidente o qué partido ganase. Se sabía que era el presidente de Estados Unidos, se respetaba, las políticas corrían igual, el país corría igual. Hoy día no es así. Hoy día hay una división política muy marcada en los Estados Unidos. Hay una polarización, una división del pueblo americano políticamente hablando. Y obviamente atrás por posturas a todos los niveles. Y esto sucede precisamente en el gobierno de Barack Obama. Esta polarización es después del gobierno de Barack Obama. Entonces, aquí tienen el segundo punto a entender, a valorar. Una polarización, una visión diferente política del pueblo norteamericano. Y creo que la polarización no solo se lleva a cabo en los Estados Unidos, sino que también se lleva a cabo en todos los países que hemos visto. Por lo que yo he podido hablar con mucha gente, eso es lo que escucho en otras partes. Una polarización de la población. Aquí viene otro factor rodando. Trump. Aparece la cabeza de Trump para el 2015, 16 y empieza a rodar un montón de conceptos alrededor de Donald Trump. Vinieron las protestas en Portland, Oregon, en las elecciones o preelecciones de Trump para el 2016. Hubieron 3 días de disturbios, claro. O sea, estamos hablando de Oregon, la ultraizquierda, el comunismo hay. El comunismo con características norteamericanas, diría yo. ¿Por qué? Porque viven en una democracia, viven expresando lo que quieran, viven con un buen nivel de vida y con una capacidad económica amplia. Pero son de izquierda. ¿Quién lo entiende? No sé. Pero también en Portland, Oregon hay racismo muy profundo, una ciudad muy pequeña. Incluso se le ha llamado la pequeña Beirut por todos los disturbios que ha tenido. Pues total que en este año 2016 hubieron disturbios de 3 días increíbles. La pandemia vino precisamente a apaciguar un poco las cosas, pero posteriormente de que pasase la pandemia, vuelve a arrancar el cuento y no es difícil ver blancos neonazis peleando en las calles contra los encapuchados anarquistas de Antifa, ¿no?
Eso es lo que vimos en Portland, Oregon. Y hubieron muertos. Incluso ataques a gobiernos, a entidades federales, edificios federales destruidos por estas protestas, donde todo el mundo se pelea por conceptos políticos. El resultado de las elecciones del 2020. Disturbios en Washington muy serios, un ataque, o bueno, lo que fue la entrada al Capitolio, yo no llamaría un ataque, pues si hubiera ataque hubieran acabado con el Capitolio completo. Yo creo que hubo un traspaso de el Capitolio. Pero bueno, yo no voy a entrar aquí en detalles si tenían razón o no tenían razón, si las elecciones eran falseadas o no fueron falseadas. Esto es otro tema diferente. Sin embargo, lo dejo ahí. Yo no quiero involucrarme en esto, razones obvias, ¿no? Pero aquí tienen el siguiente factor. Pequeñas protestas en diferentes puntos por motivos X que hacen explotar a una población. Dentro de lo que es esta división, esta polarización de lo que es Barack Obama, sí tendría que agregarles que el Partido Demócrata antes de Barack Obama era un partido de izquierda liberal, todos creo que lo sabíamos, pero era una izquierda moderada. Después de Barack Obama, esta historia se destapa y se convierte en una izquierda desgarradoramente lamentable. Pero bueno. Ahí está. Esta es la realidad que vivimos en Estados Unidos. Puntos interesantes que dan la potencialidad a una guerra civil en Estados Unidos. El segundo punto, bueno, el siguiente punto que yo les puedo traer a colación sería las milicias. Estos serían factores aleatorios, ¿no? Las milicias que existen dentro de los Estados Unidos. Pongan mucha atención. Miren qué interesante. Según reveló el Southern Poverty Law Center en el año 2021, esta es una organización, entiendo yo, que es sin fines de lucro, non-profit. Hecha en 1971, es más de izquierda que derecha, pero esto es independiente, no tiene relevancia. Se encarga de la defensa de los derechos civiles de las mujeres, los niños, las minorías, inmigrantes, gente que está en las prisiones. Defienden a la comunidad LGTBQ o H o cuanta letra quieran agregarle, también da lo mismo. A esto se dedica esta gente. Pone demandas y defiende a esta gente que son minorías, etc. Pero bueno. Según esta gente en los Estados Unidos, en este informe en el año 2021 hay 1.221 grupos extremistas de odio. Cerca de 92 milicias armadas, yo diría que más de 92 milicias. Y 488 grupos extremistas en contra del gobierno. Déjeme decirle, tal vez esta gente no lo tomó en cuenta, pero todos ellos están armados. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos todos estamos armados. Es parte de la enmienda o parte de la Constitución de los Estados Unidos el derecho de poseer armamento a cada civil. Obviamente hay regulaciones, no voy a tener una bomba atómica en mi casa, por supuesto, ni voy a tener, no sé, un tanque armado último modelo, o puedo comprar un avión de caza bombardero con todos los hierros, no, hay limitaciones, pero tenemos el derecho a adquirir armas. Pero ¿qué resulta? Que de todo esto que se está hablando, créanme que todo esto, esta gente está armada. Aquí todos están en contra de los que están a favor y en favor de los que están en contra. Los blancos están en contra de los mismos blancos porque no son nazis. Los otros son pro-nazis. Los otros están en contra de los negros. Hay grupos negros que están en contra de aquellos que están en contra de ellos. Hay gente que no les gusta a los musulmanes, otros que no les gusta a los judíos, otros que no les gusta a los cristianos, otros están en contra de la inmigración y muchos otros están en contra del gobierno central federal norteamericano. Esta es la realidad de las milicias dentro de los Estados Unidos. Parte muy preocupante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, yo estimo, esta es una estimación, que pudiesen haber más de 250,000 personas afiliadas a estos grupos, o cuidado, no más. Pueden ser menos, al efecto es el mismo. Son gente que tiene una estructura mental
que está afiliada a un grupo y que estos grupos, así como hacen cosas buenas, también hacen actos de vandalismo. Y actos de vandalismo o actos ilegales o contrarios a una sociedad donde vivimos, que van desde vandalismo, terrorismo interno, golpes de Estado fallidos, ataques a templos religiosos, ataques a las minorías, sea blanco, negro, inmigrante, latino, chino, no importa, musulmán, no importa, son minorías. Secuestros, en fin, ejemplos, muchos. Terrorismo doméstico. Hace unos años, esto fue creo que un par de años atrás, un tipo de apellido Croft y otro Adam Fox, creo que se llamaba. Ambos eran parte de un grupo, los Home Guards, y eran parte de la milicia. Esto es una milicia de Michigan. Y lo que hicieron fue intentar secuestrar a la gobernadora del estado, la señora Whitmer, creo que se llamaba. Total, resultaron presos. Pero es un acto de terrorismo interno, secuestrar a una gobernadora. Bueno, ¿esto por qué? Porque estaban en contra de lo que eran creo que las limitaciones de la pandemia, meses y meses y meses, y quisieron quebrar al comercio entero en Michigan, whatever. Otros 3 miembros, como ejemplo pongo, de las milicias patrióticas, estos fueron los White Rabbit, esto fue en Illinois, y corrían una red criminal, esto es para el año 2018, y bombardearon, literalmente bombardearon un centro islámico y creo que atacaron una clínica, creo que era pro aborto o demás, con bombas. En fin, esto es un acto criminal. No podemos dejar de lado los ataques de Oklahoma con Timothy McVeigh el 19 de abril de 1995. Me acuerdo de ese día terriblemente. Este hombre puso un carro bomba, si no me equivoco, en un edificio federal. Resulta que el edificio tenía una guardería abajo para gente de escasos recursos. Y el asunto es que este hombre explota esto y resultaron 168 muertos, 680 heridos. 300 y resto de edificios dañados a 16 cuadras alrededor, 86 autos destruidos. Al final de cuentas, ¿qué es lo que quería Timothy McVeigh? Estaba en contra de lo que había pasado en Ruby Ridge. Esto fue en Idaho, porque se extralimitaron, creo que en el cuestión de porte de armas o compra de armas, era así. Y lo que había pasado en Waco, Texas. Los agentes federales entraron a Waco y acabaron con la gente que estaba adentro. En fin, esto fue lo que ocasionó esto. Terrorismo interno. Aquí tienen otro factor interesante. Pero miren qué interesante lo que les voy a decir. Después de lo que pasó en Oklahoma, en el gobierno de George Bush, el movimiento de milicias se redujo profundamente. Pero cuando Barack Obama llega al poder, este incremento de milicias empezó a subir. Interesante el concepto. En fin, esto es un punto aleatorio interesante. Esto sería un factor que juega riesgo acá. Pero, ¿realmente se pudiese llevar una guerra civil? Bueno, ya en Estados Unidos tuvimos una guerra civil. Lo que pasa es que pasó hace muchísimos años. Lo que conocemos como la Guerra Civil estadounidense, que estalló en abril 12 de 1861 y terminó 4 años después, para el 9 de abril de 1865. Bien, ¿por qué? Por la esclavitud. Sí, la esclavitud. Los que estaban en contra de la esclavitud y los que estaban a favor de la esclavitud. O sea, aquí hubo un concepto que hubo una chispa y explota el parámetro. Básicamente esta esclavitud se remonta prácticamente a los orígenes del país, pero no es que Estados Unidos es un país esclavista o era un país esclavista, no, eso no es así. Los esclavistas fueron los colonizadores que vinieron de Europa y que eran esclavistas y que colonizaron los Estados Unidos. Y por ahí es que sigue el texto o el contexto de la esclavitud negra en los Estados Unidos. Claro, mano de obra barata. En fin, una salvajada. Definitivamente. Pero bueno, en aquel tiempo el presidente Abraham Lincoln, ¿qué es lo que se logra después de que los estados de la Unión ganan la guerra?
es que el poder del gobierno federal se amplía, hay una integración más sólida de los diferentes estados, ¿no? A lo que es la integridad territorial de los Estados Unidos. Obviamente la abolición de la esclavitud, 4 millones o un poco más de negros o afroamericanos, como le llamamos hoy día, pues entraron en libertad. Y obviamente la reconstrucción de lo que se había destruido. Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando hablo de la abolición de la esclavitud no quiere decir que los negros tuviesen una libertad amplia dentro del país. No, hubo un proceso de segregación racial dentro de los Estados Unidos que duró hasta 1950 o la década de los años 50. Los negros no podían entrar a los baños de los blancos, no podían tomar agua donde tomaban los blancos, tenían que sentarse en la parte de atrás de los autobuses. Terrible de igual manera, gracias a Dios esto se corrigió, todo este proceso pues pasó. En fin, es parte de la historia norteamericana. Al final de cuentas, esta bendita guerra civil estadounidense, que gracias a Dios se dio porque corrigió la esclavitud, cayeron 750,000 personas muertas. O bueno, esta es la estimación, ¿no? Hay un montón de conceptos aleatorios a estos. Hay incluso, Abraham Lincoln le ofreció a aquellos negros que se ponían a pelear para la liberación de la abolición de la esclavitud y a favor de ellos, les ofreció, creo que eran 40 acres, una mula. Al final de cuentas, cuando Abraham Lincoln muere, no les dan esto a los negros y aquellos que se los habían dado se los quitaron. Hago aquí una aclaración, Spike Lee tiene una productora que se llama 40 acres y una mula precisamente en protesta a esto, ¿no? En fin, hay mucha tela que cortar, obviamente, pero es historia del país. En fin, hay un interesante tema acá, la amenaza de una intervención internacional en esa guerra civil estadounidense que se lleva o empieza en 1861. Y era que el Reino Unido y Francia eran esclavistas y podían ayudar a los estados que iban pro esclavos. No se dio, no tuvieron intervención alguna. Pero bueno, eso era lo que pasaba en ese momento. Y con referente a las milicias, quiero hablarles aquí un aspecto legal. El aspecto legal es que las leyes, en el artículo 1 de la legislatura, existe una cláusula de las milicias. Y básicamente esta cláusula dice que el Congreso tiene el poder de poder llamar y convocar a las milicias a que ejecuten la ley de la Unión Americana para o por suprimir insurrecciones o pelear por cualquier invasión a los Estados Unidos. La cláusula 16 más o menos va por el estilo. El Congreso puede y provee para la organización, las armas, la disciplina empleada, las tácticas, el entrenamiento a usar, y bueno, que sería ser parte del servicio al gobierno de los Estados Unidos. Esto más o menos se sintetiza en lo que se conoce hoy día dentro de lo que es el Acta de Defensa Nacional, esto del 1916, pero realmente fue establecida en 1789. Y el acta también de las milicias es establecida en 1785 y está resumido básicamente, o lo que es el concepto de milicia dentro de Estados Unidos se comprende por lo que es el National Guard, o sea, la Guardia Nacional. Tiene todo parámetros y de ley y demás. Básicamente hay casos que establecen y causan precedente. Moore versus Houston, Texas versus White, Maryland versus los Estados Unidos, Perpich versus el Departamento de Defensa. Hay una cantidad de parámetros alrededor de este concepto de milicias. Un punto a tomar en cuenta dentro de este aspecto. Directora legal del Instituto Institute for Constitutional Advocacy Protection, en fin, Universidad de George Washington, y es un instituto constitucional para la protección de whatever. Salió en el programa de 60 minutos y dijo claramente que la Corte Suprema de los Estados Unidos no protege a paramilitares dentro de los Estados Unidos, según la Constitución de los Estados Unidos. Muy bien. Todo esto marcando concepto primero legal, un concepto histórico. Tenemos precedencia de ¿qué? De pequeños temas que van rodando alrededor de esta película de Civil War. ¿Y dónde nos pudiese llevar esto?
por dónde pudiese explotar. Muy bien. Todo esto para decirles que sí, hay una potencialidad seria a esto. División política, republicanos versus demócratas, esa polarización del país, una agenda 2030 en el medio, a donde lo que plantea la agenda 2030 muchos republicanos no lo aceptan, incluso muchos demócratas no están de acuerdo, y así como muchos republicanos sí están de acuerdo, o sea, tenemos aquí un mix de Trump gane o Trump pierda para el 2024. Si Trump pierde las elecciones y se prueba que hay un fraude electoral una vez más, créame que esta historia es un polvorín, en la chispa para emprender esto. Y si Trump gana, van a haber gente que diga que ganó por fraude de igual manera o que no aceptan la historia y levante a una parte de la población, pongámoslo potencialmente. Eso de que Trump es un conquistador, emperador y demás y se va a convertir en un tirano gobernante, no, eso no creo que suceda. O sea, se los estoy aclarando por aquello que le hayan pensado. Unos puntos que pudiesen explotar este concepto, represión, desgaste entre conceptos de leyes, costos de vida, hambre, pobreza de la población norteamericana, son factores que pueden venir a realizar una guerra civil. Intereses creados, internos, externos o combinados, precisamente eso que sucedió en la guerra civil norteamericana, esa influencia extranjera, pudiesen ser los enemigos que vienen a apoyar a aquellos que quieren ver el país caerse. Y por supuesto las milicias. Aquí tenemos un montón, un abanico de situaciones. Dentro de este clip vimos a un actor de nombre, y aquí lo tengo apuntado, ¿saben? Se llama Jesse Plemons. Jesse Plemons hace una pregunta a este hombre y le dice, ok, ¿y qué clase de americano eres? Yo les voy a decir qué es lo que yo hubiera respondido a este hombre si estuviese en los zapatos de ese señor. ¿Qué clase de norteamericano soy? Profunda la pregunta realmente hoy día en los Estados Unidos. Pero yo, ¿qué hubiera dicho? Yo soy el norteamericano que cree, sigue, admira y defiende la Constitución de los Estados Unidos. Que le gusta ver una bandera, esa bandera de las franjas y las estrellas, pero con 50 estrellas en la bandera, no con 2. Con 50 estados de la Unión Americana. Y cuando la veo ondear me siento seguro, me siento en libertad, me siento orgulloso de ser parte de un gran país. Una bandera que merece respeto y que representa respeto y que causa admiración y muchas veces envidia, ¿saben? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un gran país. ¿Qué clase de norteamericano soy? La clase trabajadora. Yo soy de la clase trabajadora, que con mucho trabajo y mucho esfuerzo se logra salir adelante, porque esta es una tierra bendecida, ¿saben? Y aquel que trabaja es bendecido con un bienestar y con riqueza, con progreso. Eso para los hombres de bien. Los hombres de mal también, a pesar de todo y ser hombres de mal, también tienen progreso y riqueza, porque este país es tan grande y es tan rico, es tan bendecido que le da riqueza a todo aquel que trabaja fuerte. Y a pesar de ser de la clase trabajadora, tengo derechos. Vivo en un país de libertad. Un país a donde puedo ir a cualquier sitio sin ningún problema y sentarme en cualquier restaurante a la par de cualquier político, de cualquier artista, de cualquier millonario y comerme mi cena con mi esposa. Eso es lo que es este gran país, donde da derechos legales y constitucionales que bien que mal se cumplen, ¿saben? Bien que mal el sistema funciona. A donde puedo opinar, a donde todos somos parte de un país y la ley protege a todos por igual. Extraño ese Estados Unidos de antes, esa marca Made in USA. Bueno, eso lo extraño, pero sin embargo sigo comprando cosas, por lo menos marcas norteamericanas, ¿saben? Esa calidad de ropa que se usa, de zapatos, o cualquier electrodoméstico que se ensamblaba acá era de alta calidad.
Eso lo extraño y me gustaría ver Estados Unidos otra vez ahí. Esa es la clase de norteamericano que yo soy. El que le gusta el rock and roll y las buenas películas. El que respeta a la familia, las tradiciones y que los domingos todos vamos a misa, o al menos un domingo de por medio, ¿no? No importa si somos blancos, negros, chinos. Los judíos van los sábados y los musulmanes, no sé, creo que cada 2 horas o 3 van a orar, pero bueno, de todas maneras, eso se respeta acá. La clase de americano que lucha por su comunidad y que he visto muchos trabajando por las comunidades y echándolas para adelante. Soy de esa clase del norteamericano que cree en los Estados Unidos, que respeta a todos, sean blancos, negros, chinos, latinos, hindús, indios norteamericanos, y que todos somos iguales. Y que todos los 4 de julio disfruto de un hot dog. Sí, un perro caliente. Esa es la clase de norteamericano que yo soy y es la clase de norteamericano que yo quiero seguir siendo. ¿Y saben una cosa? Sí, hay una potencialidad seria a una guerra civil, sí. Pero aquí les digo a todos ustedes que piensen, oigan, ilústrense, conozcan, vayan más allá de lo que les están diciendo y después de que logren tener toda la información, tomen una decisión y salgan a votar. Que esta es el mejor rifle que se pueda tener en una sociedad, el voto. Y aquí nos da la libertad para poder votar libremente y expresarnos libremente. Y no tengan miedo. Recuerden que el conocer y el saber da poder. La película, muy interesante, para abril 26, que es día de estreno, la estaré viendo y estaremos hablando de esto. Y espero en la cordura de todos de que una guerra civil nunca se dé en los Estados Unidos. Y Dios bendiga a América. Estamos conectados. Chao. Los dejo con esa.